Si tú también estás obsesionada con estos pantalones virales, quédate en este video porque yo te voy a enseñar cómo hacerlos. Es muy fácil. Este tutorial diría que es como para principiantes que ya tienen conocimientos básicos de crochet, como hacer anillos mágicos, cómo hacer un punto alto y así, pero es perfecto para tu primer pieza grande, para tu primer proyecto grande. Entonces vamos a empezar con el tutorial para que tú también te puedas hacer estos pantalones que yo creo que son perfectos para la temporada ahorita porque ya empieza a cambiar el clima. En mi ciudad no tanto porque aquí siempre va a ser calor, pero espero que en tu ciudad sí, y en tu ciudad los puedas utilizar un poquito más que yo porque siento que al ser tejidos son perfectos para estos días donde hace un poquito más frío, donde el clima refresca y así. Entonces sí creo que es un proyecto perfecto para explorar tu creatividad. En cuanto a los materiales, yo estoy utilizando este que es la abuelita de la marca Omega y gancho número 6. Sí te recomiendo que sea un gancho grande, puedes ocupar a lo mejor un 5 o un 6,5 para que puedas avanzar más rápido. En este caso yo te recomiendo que uses algodón si es que puedes conseguir este material porque es más resistente, es más transpirable. Si tienes la oportunidad y las posibilidades de conseguir algodón, te lo recomiendo mucho, si no también está bien. Estos fueron los colores que yo utilicé. Utilicé este verde, este que es como color hueso, utilicé este color que según la etiqueta es color canela, pero yo lo veo como más como mamey, este azul que parece como azul mezclilla y este cafecito que es color tabaco. Esa fue la paleta de colores que yo elegí, pero como les dije, ustedes pueden hacer cualquier paleta de colores que les plazca o también pueden utilizar solamente 2 colores. También vamos a estar utilizando tijeras, aguja lanera, marcadores, resorte y si tienes máquina de coser. La máquina de coser nos va a ayudar muchísimo para unir los Granny Square. Más adelante les estaré explicando cómo lo pueden hacer. En cuanto a las medidas, lo que tienes que hacer es medir el ancho de tu cadera y cuando tengas esa medida lo vas a dividir entre 4 y esa será la longitud de cada cuadro. Ejemplo, mi cadera mide 104, entonces esos 104 yo lo dividí entre 4, entonces cada cuadrito para mí tiene que medir 26 centímetros para que me pueda cubrir bien pues todo el ancho de mi cadera, ¿no? Eso es lo que me gusta también de este patrón, que es como muy hecho a tu medida y puedes hacer las vueltas que sean necesarias para que te quede bien el pantalón. Ahora, en cuestión de la construcción, les había comentado que necesitan 12 Granny Squares de este para que puedan hacer 4 paneles que van a ser las piernas. Aquí ya tengo mi primer panel, que es este. Esto es el panel que iría a lo largo de la pierna. Así es como se ve. Y necesitamos hacer 4 de estos porque este es uno de adelante, uno para atrás, uno para adelante y uno para atrás, ¿va? Entonces les voy a enseñar cómo hacer el Granny Square. La verdad es que es muy sencillo. Si tú ya sabes hacer el Granny Square, realmente puedes hacer este proyecto sin ningún problema, pero si no lo sabes hacer, espera, no te preocupes, yo te enseño cómo. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, tejiendo 2 cadenas al aire y tejiendo 3 puntos altos. Después vamos a tejer 2 cadenas y en el mismo anillo mágico otros 3 puntos altos. Después de terminar esos 3 puntos altos, vamos a tejer otras 2 cadenas y otros 3 puntos altos en el mismo anillo mágico. Ya para terminar de formar las 4 esquinas del cuadro tenemos que tejer otras 2 cadenas y otros 3 puntos altos en el mismo anillo mágico y estaremos jalando y cerrando con punto deslizado en el primer punto. Una vez armado el primer cuadro vamos a tejer 2 cadenas al aire y vamos a insertar en el primer espacio para hacer la esquina 3 puntos altos. Aquí vamos a armar la primera esquina, entonces tenemos que tejer otras 2 cadenas y otros 3 puntos altos en el mismo hueco. Ahora vamos a armar la otra esquina, entonces solamente tenemos que tejer 3 puntos altos en la siguiente esquina, 2 cadenas y otros 3 puntos en el mismo hueco, y así estaremos formando la segunda esquina.
Ahora vamos a formar la tercera y cuarta esquina siguiendo el mismo patrón. Tejer 3 puntos altos en la esquina, luego 2 cadenas y luego otros 3 puntos altos en el mismo hueco. Y listo, ya tenemos nuestras 4 esquinas. Ahora solo queda terminar con un punto deslizado y cortar para hacer el cambio de color. Bueno, para la siguiente vuelta vamos a hacer un nudito aquí deslizado para iniciar la vuelta aquí donde nos quedamos. Y vamos a meter nuestro gancho y jalamos. Vamos a tejer 2 cadenas al aire. Y aquí también vamos a hacer las esquinas como lo hicimos en esta vuelta. Entonces vamos a tejer 3 puntos altos, luego 2 cadenas y luego 3 puntos altos en el mismo espacio. Ya llevo 3, las primeras 2 cadenas no cuentan como puntos, solamente es para subir. Tejo 2 cadenas y otros 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí estoy ocultando la colita del hilo para ahorrarme tiempo cuando tenga que rematar y así, pero ustedes la pueden dejar y después la ocultan como con el método que ustedes quieran. Entonces ya hicimos nuestra primera esquina, como lo pueden ver acá. Entonces aquí en este siguiente espacio que se formó entre estos dos bloques, aquí vamos a hacer otro bloque de 3 puntos altos. Y seguimos. Pueden ver cómo se van formando. Esta es la puntada de granny. Para los que no sepan, es como se ve la puntada de granny. Vas poniendo 3 puntos altos en estos huecos que se van haciendo. Ahora vamos a hacer la siguiente esquina como hicimos en la primera vez. Vamos a tejer 3 puntos altos en el espacio. Luego vamos a tejer 2 cadenas y luego otros 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí ya como estamos aumentando, ya tenemos más bloques de esta puntada de granny, entonces así se va viendo. Y nos vamos a seguir la misma secuencia hasta llegar aquí. Bueno, una vez que hayan llegado ya al final, vamos a unir con punto deslizado en el primer punto. Y nos vamos a recorrer hasta esta esquina con punto deslizado. Entonces avanzamos 1, 2 y 3. Ya estamos en la esquina, entonces vamos a repetir el mismo proceso, 2 cadenas, 3 puntos altos en este espacio y luego otros 2 cadenas y otros 3 puntos en el mismo espacio. Aquí está nuestra primera esquina, entonces vamos a continuar con el lado del cuadro. Aquí, como se dan cuenta, ya tenemos, en vez de un espacio ya tenemos 2, entonces aquí vamos a hacer 2 bloques de 3 puntos altos cada uno. Como les digo, esta puntada es bastante rápida, entonces sí se avanza rápido. Vamos a seguir con las esquinas y con esta misma secuencia hasta llegar aquí y después cambiamos de color. Vamos a ir con el siguiente color y vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a hacer un punto, bueno, aquí un nudito deslizado. Vamos a meter el gancho por esta esquina. Vamos a jalar nuestro nuevo color. Y vamos a tejer 2 cadenas al aire para subir y lo mismo para hacer las esquinas. Vamos a hacer 3 puntos altos en esta esquina, luego 2 cadenas y luego otros 3 puntos altos. Les digo que es muy repetitivo este patrón, muy sencillo para cualquier persona que ya tenga como conocimiento de cómo hacer los puntos altos y de cómo hacer el anillo mágico, que yo creo que eso sería lo más complicado de hacer, pero es bastante sencillo. Bueno, así vamos a hacer la primera esquina y nos seguimos. Ahora en esta vuelta ya tenemos 3 espacios, entonces aquí vamos a hacer 3 bloques de 3 puntos altos.
Entonces aquí vamos a hacer 3 bloques de 3 puntos altos cada uno. Y vamos a hacer la otra esquina. Lo mismo, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Y así va quedando. Van a seguir con la misma secuencia hasta llegar al final y unimos con punto deslizado. Ok, ya llegamos al final de la vuelta, entonces vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Hacemos punto deslizado aquí y vamos a avanzar hasta la esquina con puro punto deslizado. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos deslizados y ya estamos aquí en la esquina. Vamos a subir nuevamente con 2 cadenas y a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Entonces ya hicimos aquí nuestra primera esquina y vamos a continuar a lo largo de este lado. Como se dan cuenta, ahora ya tenemos más espacios. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 bloques de 3 puntos altos cada uno. Ya tenemos aquí el bordecito, vamos a continuar con la otra esquina y lo mismo. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Entonces aquí vamos a continuar con esa misma secuencia hasta llegar al final y cerrar la vuelta con punto deslizado y hacemos cambio de color. Bueno, para la siguiente vuelta vamos a estar haciendo lo mismo, un nudito deslizado, metemos nuestro gancho por esta esquina y jalamos y tejemos 2 cadenas al aire y hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Esta es nuestra primera esquina y como les voy comentando, siempre cada vuelta se va añadiendo un espacio más. Entonces ahorita tenemos que hacer más bloques. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 bloques y la esquina. Entonces, como siempre, son 3 puntos altos en cada espacio. Ya que llegamos a la esquina, vamos a hacer lo mismo, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Bueno, ahora que ya tenemos esta parte, vamos a hacer la misma secuencia hasta llegar al final y vamos a unir con punto deslizado y ahorita nos vemos en esa parte. Bueno, y ahora que ya unimos con punto deslizado, vamos a irnos a la esquina, igual con punto deslizado, 1, 2 y 3 y vamos a empezar como siempre, 2 cadenas y 3 puntos altos en este espacio, 2 cadenas y otros 3 puntos altos en el mismo espacio para poder hacer la esquina. Ahora que ya tenemos aquí nuestra esquina, ya nos vamos a hacer todo este borde y luego continuamos con la esquina y así hasta llegar al final, como lo hemos venido haciendo con todas las vueltas. Como les dije, este patrón es muy sencillo de hacer y ustedes nada más tienen que hacer las vueltas necesarias para que lleguen a la longitud que necesitan para hacer su pantalón. Y bueno, como les comentaba, este patrón es bastante repetitivo. Siempre tienes que empezar desde la esquina con 2 cadenas para subir, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio y seguirte haciendo los bloques y así vas haciendo más y más grande tu granny square hasta llegar a la medida deseada. Para mí la medida deseada son 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el borde. Entonces eso es la cantidad que yo necesito, pero eso va a depender de tus medidas. Sí son un poco laborioso, pero
son fáciles de hacer. Bueno, una vez que ya hayas terminado todos tus Granny Square, recuerda que tienen que ser 12, ya puedes empezar a formar los paneles. Vamos a necesitar 4 paneles para hacer el pantalón y el panel va a ser así. Cada panel tiene que verse así, uno tras otro a lo largo. Yo lo que hice en este proyecto fue irlo acomodando poco a poco para ir viendo cómo quería la combinación de colores y cómo se veía mejor, pero si tú lo estás haciendo con 2 colores, la verdad es que el arreglo no importa mucho. Pero si tienes varios colores, sí te recomiendo hacer todos los 12 y después acomodarlos para que se vea armoniosa la combinación. Bueno, para unirlos depende del método que tú quieras utilizar. O sea, si quieres hacerlo con gancho, con punto deslizado o con aguja lanera, o como yo en mi caso utilizar una máquina de coser, también se puede. Ahorita te voy a explicar cómo lo hice. Yo recomiendo mucho la máquina de coser. ¿Por qué? Porque siento que las puntadas quedan un poquito más seguras, es más rápido, ahorras muchísimo tiempo y el terminado no se ve mal, así se ve, a menos de que casi te acerques y hagas así como con lupa y hacia la luz, más o menos se ven ahí las costuras, pero muy poco, la verdad. Pero si tú lo quieres unir con gancho, con aguja o con lo que sea, tú lo puedes hacer. La verdad es que esto es lo que a mí me funciona en este momento, porque la verdad es que estoy como que sobre proyectos y entonces necesito rapidez. Pero sí creo que los otros métodos también funcionan, entonces ahora sí que el que tú elijas, no importa. Bueno, como les dije, yo estuve haciendo varias combinaciones de colores para ver qué arreglo me gustaba más, entonces este fue el que me gustó. Este es el que ya está cosido, entonces vamos a hacer estos paneles. Este es el que terminé haciendo para el tutorial, entonces vamos a formar estos dos. Bueno, vamos a formar todos y ya los vamos a coser. Va esto. A este, por ejemplo, le tengo que quitar estas vueltas adicionales porque quería hacer otro diseño, pero ya después me decidí por hacer puro Granny Square. Entonces le tengo que quitar esas tiras, pero eso lo puedo hacer después. Bueno, así queda nuestro primer panel. Como les había dicho, tiene que ser 3 cuadros para que esto sea lo de una pierna. Y esta es la máquina que yo tengo, es una Singer Heavy Duty. La verdad es que yo invertí en esta máquina de coser porque aparte de que quería intentar coser proyectos de crochet, también quiero intentar coser como cosas más complicadas, a lo mejor hacer cosas con mezclilla o hasta colchas. O sea, quiero tener algo que tenga como un cuerpo robusto y que me dure. Y bueno, el método que yo ocupo es el siguiente. Los pongo paralelos, los Granny Square, y hago que la máquina cosa en zigzag por todo el bordecito. La máquina, al ponerlo en puntada de zigzag, lo que va a hacer es que va a agarrar un lado y un lado, un lado y un lado así, y va a irlo cosiendo de esta forma. Entonces va a coser a lo largo de todo el borde y así nos va a quedar la pieza bien sujeta. Para la máquina de coser yo ocupo la longitud en el 3 y para el ancho en el 4 o 5, para que me abarque completamente de un lado a otro. Entonces vamos a empezar, esperemos que me salga bien. Esta es como la 4ª vez que hago esto, entonces deseenme suerte. Ya tengo mi hilo insertado, ya tengo toda la máquina preparada para eso. Vamos a tratar de centrar el borde, que quede este bordecito bien en el centro de la patita. Ay, ya se me abrió. Bueno, entonces una vez que ya veamos que está bien centrado y lo sostenemos, bajamos. Si se dan cuenta, aquí está bien parejito, o sea, el borde, y está bien en medio de la patita. No sé cómo se llama esta pieza, pero yo le digo la patita. Entonces así debe de quedar para que la máquina haga zigzag de lado a lado. Y bueno, vamos a comenzar. Así queda. Como les digo, no se ve mucho el detalle, pero si ustedes lo quieren hacer a mano, adelante. Vamos a coser la otra pieza. Ya quedó la otra parte.
parte. Esta creo que me quedó mejor. Estaba un poco nerviosa al principio, pero esta ya quedó mucho mejor. Bueno, ya está listo este primer panel. Ahora vamos a hacer este. Ignoren mi sudor, por favor. Una vez que ya tengan sus 4 paneles, que van a ser estos, los vamos a coser por los lados. Me acabo de dar cuenta que me van a quedar un poquito justos de la parte de la cadera, entonces les voy a tejer una orilla blanca para darle un poquito más de holgura, porque no quiero que me queden tan pegados, la verdad. Les voy a estar aumentando como unos 3 centímetros, porque cada una de estas es como 1,5 centímetros, entonces de lado y lado pues van a ser 3 centímetros. Y ya una vez que haya añadido esa vuelta alrededor, ya los voy a coser para hacer los pantalones. Se me dañaron los videos donde te explicaba cómo había cosido las piernas, pero es muy fácil, solamente tienes que coser los costados en la parte externa y en la parte interna tienes que coserlo igual de abajo hacia arriba, pero dejando un espacio para el tiro. Bueno, ya que terminé de coser la primer pierna, lo que me queda es dejarle esta parte abierta, que es la parte del tiro que va a unir a la otra pierna. Entonces esto es lo que voy a coser a los otros 2 paneles. Los otros 2 paneles no los voy a coser a lo largo de esta parte porque la máquina no me lo va a permitir. Lo que voy a hacer es que solamente voy a coser la parte interna hasta llegar al tiro, porque la parte de aquí no la voy a poder coser con la máquina. Se me complicó bastante hacer la parte de la pierna, entonces lo que yo les recomiendo hacer es solamente hacer la parte interna hasta que lleguen a la altura del tiro, que esta es como la parte de en medio, y ya el borde de toda la pierna como que externa, ya coserlo a mano porque no va a dar la máquina. Como no lo estamos cosiendo de la manera tradicional, lo estamos cosiendo así, es de cuenta que este es un panel y este es otro, pues la máquina va haciendo esta unión, no está fácil ponerlo en la máquina, se traba y es mucho tejido para la máquina y se empieza como a hacer como una bolota de tela, por así decirlo, y ya es muy difícil pasar. Bueno, ya tenemos las 2 piernas, estamos viendo los paneles desde la parte de atrás. Esta es la pierna derecha y esta es la pierna izquierda, entonces vamos a unir toda esta parte para que ya nos quede, pues sí, la parte de las pompis. A esto me refiero con que se hace un trozote de tela. Ya vamos a llegar a la parte, pues sí, de la entrepierna, la mitad. Esto creo que va a ser lo más difícil, pero a ver, vamos, persínenlo y avanzamos. ¡Listo! Bueno, ya está la parte de las pompis cosida, entonces vamos por la parte de enfrente. Y pues ya quedaron, oigan, quedaron mejor de lo que yo pensaba. Obviamente todavía falta, va a ser hasta acá atrás para que los puedan ver. Todavía falta la parte del resorte y unir esta parte que les digo que yo no lo cerré. Esto lo voy a coser a mano. Yo decidí hacer esta parte en máquina porque siento que es como la más complicadita y la que quiero que quede más asegurada. O sea, sí se ve un poquito, no son las mejores costuras. La verdad es que esta es yo creo que la tercera, cuarta vez que utilizo la máquina para hacer este tipo de proyectos y soy muy principiante en la máquina de coser. Entonces, si yo puedo hacerlo, escúchame bien, si yo puedo hacerlo, que soy súper principiante y con cero conocimiento de esto, ustedes también lo pueden hacer, ¿eh? Una vez que ya hayan unido todo el pantalón, solamente queda hacer el borde, que va a ser el resorte. Entonces el resorte va a empezar muy fácil. Vamos a insertar nuestra hebra y vamos a estar haciendo reducciones cada punto. Entonces vamos a hacer un punto sencillo
y vamos a reducir en el siguiente. Las reducciones las pueden hacer como ustedes quieran, así es como yo las hago, pero también la pueden hacer con esta técnica que es nada más agarrando las hebritas así y haciendo así la reducción. A mí me gusta porque siento que se jala un poquito esta parte, entonces por eso prefiero hacerlo así. Entonces agarro uno, que hago la reducción. Esto es básicamente para que no tengamos tantos puntos que tejer, porque la verdad es que sí se empieza a hacer bastante grande el pantalón. Y así se van a ir a lo largo de todo el borde, que sería toda la parte del resorte, para que tengamos menos puntos que tejer. Bueno, pues una vez que hayamos terminado la vuelta, vamos a unir con un punto deslizado y vamos a hacer cambio de gancho si ustedes quieren, o pueden seguir con el mismo, depende de su hilo. Entonces vamos a hacer 2 cadenas y vamos a estar tejiendo puntos altos por todo el largo del pantalón. Yo hice el cambio de gancho porque me quedaba como que muy espaciado, y este sí quiero que se vea como que un poquito más cerrado el resorte. Entonces así nos vamos a ir con punto alto todo el borde. Así se va viendo y vamos a hacer todo. Bueno, pues una vez que ya terminé la vuelta, voy a unir con punto deslizado. Voy a tejer otras 2 cadenas al aire, que no son mi punto, nada más es para subir, y voy a tejer puntos altos alrededor de toda la orilla. Voy a repetir este procedimiento por unas 5 o 6 vueltas y voy a hacer la prueba para ver si es el ancho que yo quiero o si le tengo que añadir más. Bueno, vamos a proceder con cortar nuestro resorte. Esto debe ser del ancho de nuestra cadera o de nuestra cintura, dependiendo de la altura donde quieran ponerse el pantalón. Este es mi ancho, ya lo corté, entonces voy a costurarlo para poderlo pegar al borde de mi pantalón. La manera en la que lo voy a hacer es que voy a ocupar la puntada que es una tras otra, la normal, sería esta, y voy a cerrar un poquito mi puntada para que quede bien seguro. Y ya quedó seguro, le di 2 pasadas para que quedara bien. Vamos a alinear el centro con el centro de nuestra prenda con alfileres o con lo que tengan. Si tienen pincitas también funciona. Vamos a ponerlo aquí en el borde porque vamos a coser a lo largo del bordecito de acá, ¿va? No importa que su prenda sea más grande, porque pues de eso se trata, ¿no? De que esto ya se achique. Se me olvidó comentarles que para colocar el elástico lo van a tener que voltear su pantalón, entonces esto lo van a hacer por el revés, ¿ok? No se les vaya a olvidar este paso. Vamos a coser el elástico. Van a alinear muy bien el resorte. Tenemos que ir jalando el resorte para que vaya dando de sí y si alcance a coserse bien, ¿va? Esta es la primera vez que lo hago. Voy a estar poniendo un link en la descripción del tutorial que pues me enseñó a hacerlo para que ustedes lo hagan también. Por si es que mi explicación no es la mejor. Una disculpa. Es muy importante que vayan sosteniendo su tejido con el resorte para que no se vaya, entonces para que siga empalmadito. Por ejemplo, aquí ya se me movió, entonces lo voy a reubicar, no pasa nada y sigo. Bueno, y una vez que ya terminaste tu proyecto y ya terminaste de ponerle el resorte, ya ocultaste todos los hilos, cortaste, bla, bla, que eso de hecho me falta hacer un poquito porque todavía hay unos aquí sueltos, está listo, entonces quiero mostrarte el resultado. La verdad es que me encantó. Este fue uno de los proyectos como más retantes porque nunca había hecho algo así. Sin duda creo que me sacó de mi zona de confort. Espero que este video te haya servido para que tú puedas crear los tuyos. Si los llegas a hacer, por favor etiquétanos para que nos enseñes cómo salieron y los colores que utilizaste. Y si quieren ver cómo voy a stylear este pantalón, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver. Bye.